Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con la información. El Centro Histórico de Quito registró esta mañana un incremento de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Stephanie Paz está en la Plaza Grande para contarnos los detalles. Hola Steffi, muy buenas tardes, te escuchamos. Así es, ¿qué tal María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes. El Centro Histórico de Quito amaneció nuevamente vallado durante este octavo día de movilizaciones. Sin embargo, algo que sin duda sorprendió a comerciantes y transeúntes es que desde muy temprano inició la instalación de más vallas alrededor del Palacio Presidencial y también de la Plaza Grande aquí en el Centro Histórico de Quito. Además, las Fuerzas Armadas, un grupo de las Fuerzas Armadas empezó a colocar ciertos elementos para reforzar la seguridad en los cercos a calles principales de accesos a la Plaza de la Independencia. Según información proporcionada también por la Policía Nacional, se incrementó el número de uniformados que custodian tanto el Palacio Presidencial como todos los alrededores de la Plaza Grande. Asimismo, en horas de la mañana, el ministro del Interior dio un balance sobre la situación que enfrenta la capital durante esta octava jornada de movilizaciones. Veamos un reportaje que preparó nuestro compañero Fausto Yepes. Mientras el ministro del Interior, Patricio Carrillo, insiste en la necesidad de que los dirigentes del paro nacional concreten el diálogo propuesto por el presidente Guillermo Lasso, advierte que no serán tolerantes con los actos de violencia. Llamamos a la racionalidad y llamamos a la razonabilidad para que el diálogo sea lo que prime, para que no sea el enfrentamiento. Hay acciones coordinadas entre la policía y las Fuerzas Armadas y el propósito es determinar quiénes son parte de las manifestaciones pacíficas y protesta social y quiénes están aprovechando el caos para delinquir. Identificar todos aquellos delitos que se cometen bajo la protesta social. Y estos delitos deben ser judicializados para que no sea la impunidad la que reine en un Estado de Derecho. Uno de los puntos críticos de concentración de manifestantes y posibles enfrentamientos está en los alrededores de la Asamblea Nacional, el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura. En este último caso, luego de un allanamiento sin resultados, la policía mantiene el control de los accesos a través de la Unidad de Mantenimiento del Orden, con no menos de 400 policías asignados. Y allí Carrillo pide a la dirigencia indígena frenar todo acto violento o delictivo. Toda esa área de la ciudad que fue violentada y que generó un trauma social enorme se repita. El patrimonio cultural que tiene una ciudad y que tiene el país hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Pero si al revés preferimos que esos espacios queden abandonados, que alguien se haga responsable también luego, cuando expresen o cuando quieran malinterpretando, decir que la policía no les ha dado la protección adecuada. Lo hizo acompañado de la cúpula policial y como parte del primer balance de la semana, que se sabe podría ser intensa en el contexto del paro nacional. Fausto Yepes, 24 horas. Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dio a conocer algunas de las afectaciones que dejan estas movilizaciones convocadas por el sector indígena. Esto tras una reunión que mantuvo en el Palacio Presidencial. Escuchemos lo que dijo. Bueno, tenemos 60 policías heridos más 3 del día de hoy en la mañana. Tenemos aproximadamente 21 policías liberados por secuestro de 23 policías secuestrados. Los últimos 2 liberados fueron en esta mañana. Uno de ellos que salió golpeado y agredido con lesiones. ¿Esto en dónde? Esto en Guayabamba. Tenemos patrulleros destruidos 2 y patrulleros con daños materiales 21. Motocicletas con daños materiales 7. Todos estos medios son utilizados para la seguridad y luego de estas manifestaciones todo tiene que volver a la calma y esos medios hubieran sido muy importantes para dar seguridad a la ciudadanía. El comandante de policía informó además que hasta el momento ya se registran 70 detenidos. Nosotros nos mantendremos en este sitio para continuarles informando en nuestras siguientes emisiones y si amerita la información realizar un nuevo enlace. Cuando son las 13:06, regreso contigo Lisa Estudio que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Steffi. Muchísimas gracias por ese reporte.
El extremo norte y el extremo sur de la capital amanecieron este lunes cerrados, mientras que en la Panamericana Norte se registraron agresiones. En el sur de la capital no hubo mayor presencia de manifestantes. Los pasos cerrados, la quema de llantas y las agresiones continúan siendo la tónica en este octavo día de manifestaciones en el norte de Quito. Así amaneció la Panamericana Norte a la altura de Oyacoto este lunes. Un gran montículo de tierra y un árbol impedían el paso a los vehículos. De Guayabamba. Y mucha gente ayuda a los trabajos. Como una hora. Por una hora el tránsito estuvo habilitado parcialmente para que carros del sector puedan salir, pero varios de estos se quedaron estancados. A este punto llegaron delegaciones de indígenas quienes portaban palos. Aquí se registraron agresiones a los equipos periodísticos. Ya, tranquilícese, estamos hablando, por eso estamos aquí. Por otro lado, en el sector de Cutuglao, en el extremo sur de la capital, aunque la vía también amaneció cerrada, no había presencia de manifestantes. A este punto también llegaron durante la mañana delegaciones indígenas. Y a pesar de que la curva de Santa Rosa fue uno de los puntos más conflictivos la semana pasada, este lunes amaneció completamente vacía. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y a esta hora la Panamericana Norte continúa cerrada. Hasta el punto no ha llegado la policía para habilitar la vía. Natalie Jiménez nos tiene más información. Nati, buenas tardes. Cuéntanos cuál es el panorama, por favor. Buenas tardes, María Gracia. Así es, estamos en la Panamericana Norte a la altura de Calderón y desde aquí la vía ya está cerrada. Ya no pudimos avanzar más a Oyacoto. Como podemos ver en imágenes, hay estas piedras, esta tierra, árboles que impiden el paso. Esto ha impedido también a las personas a transitar. Incluso una ambulancia no pudo cruzar. Los manifestantes también evacuaron a la prensa que se encontraba en Oyacoto y empezaron a avanzar a Calderón. Si me ayudan por favor con las imágenes. Cerca de 100 personas se movilizaron, avanzaron a Calderón, a Carapungo. Y también 3 camiones vinieron llenos de manifestantes. Lo que sabemos es que ellos se están dirigiendo al centro. Como les decíamos, no había mayor presencia policial hasta hace un momento nada más. Si vemos, hay un grupo de policías en el fondo. Y también en el fondo se puede observar cómo está cerrada la vía. Se está quemando llantas. Esa es la información que les tenemos. Los manifestantes, como les decíamos, ya están avanzando, avanzaron a Calderón, Carapungo y ya se están acercando al centro, es lo que conocemos. La vía se mantiene cerrada y ahora está cerrada desde la entrada a Calderón. Con esta información me despido. Liz, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Natalie. Muchísimas gracias por esa actualización de la información. Ahora vamos hasta el sur de la capital, donde está Paul Cuello, para contarnos qué sucede en ese lugar y cuál es el ambiente a esta hora. Hola, Paul, te escuchamos. Hola Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, bueno, contarte que a pesar de que la situación amaneció tranquila en el sector de Cutulagua, con el pasar de las horas, como podemos ver en imágenes y producción me ayuda, cientos de ciudadanos llegaron hasta este punto, hasta el puente de este sector a concentrarse. Intentamos dialogar con algunos de ellos, nos manifestaron que están esperando la llegada de Leonidas Issa, del dirigente indígena Leonidas Issa, que llegará hasta este punto a eso de la 1:30, 2 de la tarde para dirigirse en una marcha hacia la capital de los ecuatorianos. Lo que hemos podido apreciar también es que a lo largo de la avenida Maldonado hay varios focos de manifestaciones, unas de ellas incluso violentas, donde se registran amenazas a los conductores, y no es el único punto, también se registran manifestaciones en el sector de Guamaní y en otros puntos del sur de la capital. Lo que hemos podido observar esta mañana es a cientos de ciudadanos caminando o en bicicleta, dirigiéndose a diferentes destinos que les lleve hasta el norte de la capital. El ambiente es tenso acá en la capital. Como les indicamos desde mañana, hay varios ciudadanos con palos, con fierros, amenazando a los conductores, y eso es lo que se ha registrado. Esa ha sido la tónica acá en el sur de la capital. En el sector
sector de la curva de Santa Rosa, como ya pudimos observar en imágenes, amaneció totalmente tranquila y permanece totalmente tranquila. Está habilitada esta vía sin la presencia de manifestantes. En estos focos de manifestaciones acá en el sur de la capital, como les indicamos, no vemos presencia de la Policía Nacional, mucho menos de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hemos podido apreciar durante este día acá en el sur de la capital. Nosotros permaneceremos acá registrando qué es lo que ocurre en el sur de la capital para contarles más. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte desde esta zona de la capital. Y la Asamblea Nacional está militarizada y cercada. Esta tarde el Pleno del Legislativo tratará la posible revocatoria del decreto en el que el presidente Lasso dispuso el estado de excepción en 3 provincias del país. Belén Merizalde está allí y nos cuenta cuál es el ambiente a esta hora. Belén, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. El ambiente tanto en el exterior como el interior de la Asamblea Nacional es de tensión en estos momentos. Aquí en las afueras del complejo legislativo se han ubicado a miembros del ejército y también vallas metálicas para impedir que en próximas horas ingresen hasta esta zona manifestantes. Y es que recordemos que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó para esta tarde exactamente a las 17:15 a una sesión del Pleno para que se resuelva el decreto de estado de excepción en 3 provincias del país, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. La intención de una gran cantidad de legisladores es que este estado de excepción sea revocado. Mientras tanto, desde la izquierda democrática sostienen que esa no es su posición y que por eso hoy han presentado una nueva iniciativa que espera recibir el apoyo de sus colegas asambleístas. El Partido Social Cristiano, en cambio, ha sido tajante y ha dicho que no apoyará una revocatoria porque eso podría generar inestabilidad institucional en el país. Nosotros les hemos preparado un reportaje que contiene todos estos detalles. Veamos. Así lucen este lunes los exteriores de la Asamblea Nacional, militarizados y completamente cercados. La intención, impedir el paso de manifestantes que podrían llegar durante la tarde, justamente cuando el Pleno del Legislativo se disponga a tratar la posible revocatoria del decreto 455, con el que el presidente Guillermo Lasso dispuso el pasado viernes el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Si piensan que porque militarizan la Asamblea Nacional, porque ponen cientos de policías afuera de la Asamblea Nacional, nosotros como asambleístas vamos a amedrentarlos y no vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, están muy equivocados. Nosotros vamos a legislar y vamos a fiscalizar conforme a lo que la ley nos otorga. Ángel Maita, ponente de la resolución que busca que el decreto quede sin efecto, sostiene que hay los votos necesarios para hacerlo. Más de 80 votos posiblemente tengamos para revocar este decreto. Sin embargo, desde otros sectores creen que ese no es el camino. El Partido Social Cristiano indicó a través de un comunicado que no apoyarán la revocatoria del estado de excepción, y lo propio hizo la bancada de la izquierda democrática. Incluso desde allí esperan que se acoja un tercer camino. Se le exhorta al presidente y se le exige de que haga una reforma urgente al decreto 455. Es decir, todas aquellas cosas y artículos lesivos que se encuentran en ese decreto, tiene que retirarlo. Y nosotros hemos planteado para que hoy la Asamblea Nacional se pronuncie por una tercera vía, donde no dé la espalda a ninguno de los ecuatorianos, tanto los movilizados como la gente que reclama paz. Otro de los puntos que se pretende debatir es un llamado al diálogo. Sin embargo, al parecer, nadie quiere ceder. De que seamos mediadores, si cabe el término, para conversar con uno y otro sector y poder hacer de que se sienten a dialogar en una mesa. Esa es la intención. Aspiremos que esto resulte en las próximas horas y a más tardar mañana podamos reunirnos o que se reúnan. No obstante, aún se desconoce si la sesión se llevará a cabo, pues durante las primeras horas de este lunes, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y el activista político Andrés Castillo presentaron medidas cautelares para frenar que el Pleno trate este tema. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
Estas medidas cautelares entonces que han sido presentadas deberán ser resueltas por la justicia antes de las 17:15. Sin embargo, hay incertidumbre puesto que ya la Asamblea Nacional en una ocasión anterior hizo caso omiso a medidas cautelares que estaban a favor de la ex presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. En todo caso, nosotros vamos a esperar aquí para ver qué es lo que ocurre desde la sede de la Asamblea Nacional. Ustedes siguen con más desde estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchísimas gracias por ese informe desde los exteriores de la Asamblea Nacional. Y la policía permanece en custodia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde suelen concentrarse los manifestantes. Fausto Yepes está en la Casa de la Cultura con los detalles. Fausto, buenas tardes. Gracias, hola, ¿qué tal, Liz? Amigos, buena tarde para todos. Acá en los exteriores de la Casa de la Cultura continúa una protesta que se ha concentrado aquí en rechazo a la presencia de la policía en estas instalaciones. Recordemos que hace aproximadamente 24 horas fue que la Policía Nacional inició primero con un allanamiento y posteriormente a eso se ha dispuesto la custodia de las instalaciones de la Casa de la Cultura, que ha sido un lugar tradicional de concentración de manifestantes en paralizaciones como la que estamos viviendo por estos días. A esta hora continúan llegando al punto de concentración, que es en la parte exterior de la avenida 6 de diciembre, donde está el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más a la derecha estamos viendo ya en imágenes, está el Parque del Arbolito, donde también hay un grupo menor, sin duda, que se está concentrando en la parte principal, pero han comenzado a bajar hacia el sector de la 6 de diciembre y Patria, que es el lugar de la protesta en estos momentos en rechazo a la presencia de policías. Esta mañana también logramos identificar que cerca de 300 o 350 policías efectivos de la unidad de mantenimiento del orden, la UMO de la Policía Nacional, estaban precisamente en la parte exterior, en toda la parte que rodea la Casa de la Cultura, en el sector del Parque El Arbolito. También hay presencia policial cerca de la Asamblea Nacional, que es lo que están viendo en este momento en imágenes, y también de los bomberos y Cruz Roja para asistir a cualquier tipo de emergencia. En este momento también vemos que continúan llegando un contingente de policías para mantener el orden en este sector. Los manifestantes en muchos casos se han puesto agresivos con los medios de comunicación y con los periodistas, piden que nos alejemos del sector de la protesta. En todo caso, estamos aquí para informarles lo que ocurre en esta manifestación de rechazo a la presencia de la Policía Nacional en la Casa de la Cultura. Estaremos informándoles de lo que ocurre acá. Estamos muy cerca también de la Asamblea Nacional y pues si es que sigue la concentración de manifestantes, pues haremos nuevos enlaces. Seguimos contigo, María Gracia, y amigos, una buena tarde para todos. También para ti, Fausto, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes a los informes. Más accesos viales fueron cerrados esta mañana en Cuenca. Los ejes estatales que conectan a la capital Azuaya con Azogues están bloqueados a esta hora de la tarde. Iván Rodríguez se movilizó a este punto y nos tiene más detalles. Hola, Iván, buenas tardes. Hola María Gracia, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 13:19. Iniciamos esta transmisión en vivo y en directo desde este punto, el sector de Huangarcucho, donde nos encontramos en este momento, se mantiene cerrado desde horas de la mañana. Hasta este lugar se apostaron un grupo de manifestantes con palos, algunas llantas y restos de árboles que han obtenido del lugar para bloquear la vía. Al momento el tránsito vehicular en lo que corresponde a los cantones orientales que y sobre todo a Azogues también están completamente bloqueados, de lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades del ECU 911. Al momento también de lo que podemos observar está personal de tránsito en este punto, y si las cámaras también nos ayudan, en la vía rápida Cuenca-Azogues está el tráfico completamente bloqueado en este punto, pues hace unos instantes se han colocado algunos palos en este punto, y por supuesto eso ha provocado de que se den estos problemas en el tránsito vehicular en la zona de, como les decíamos anteriormente, de la vía rápida Cuenca-Azogues. Es decir, el tránsito vehicular, la conexión entre Cuenca y Azogues actualmente está completamente bloqueada, de lo que se ha dado a conocer y de lo que podemos observar. Más adelante también lo que les decíamos,
obviamente pues hay inconvenientes con el tema del acceso a los cantones orientales. Otra de las repercusiones también que tenemos es con el tema del abastecimiento del gas de uso doméstico. Como ustedes pueden observar en las imágenes, hay largas filas en las distribuidoras y eso ha provocado un sinnúmero de problemas, sobre todo para restaurantes y para la sociedad en general, que no ha podido abastecerse de este producto debido al cierre de las vías, debido a los problemas de los accesos, sobre todo de las vías estatales que conectan a la provincia de la Azuay con tanto Guayaquil, El Oro y Loja. Esa es pues la novedad que les contamos a esta hora, recalcar el cierre de la vía que conecta hacia Azogues con Cuenca está completamente cerrado, los diferentes accesos, pues como les hemos mostrado, ustedes observan acá en el sector de el acceso a Jadán también se encuentra con los bloqueos correspondientes desde las primeras horas de este día. Ese es el reporte, amigos, amigas, 13 horas con 22 minutos es la novedad que les contamos desde la ciudad de Cuenca. Liz, tú tienes más desde los estudios. Buenas tardes de mi parte. Buenas tardes también para ti, Iván. Muchísimas gracias por ese reporte en cuanto a lo que sucede en Cuenca. Y la Universidad Católica descartó albergar a los manifestantes que llegan a Quito por el paro indígena. Mientras tanto, junto con la Universidad Salesiana y la Cámara de Comercio de Quito, apoyan el diálogo para buscar soluciones. Tras las amenazas de la dirigencia, indígenas se aproximan a la capital con cierres viales, ingresos violentos a empresas, afectaciones a productores y campesinos y enfrentamientos. En este contexto, muchos quiteños se preguntaban dónde se albergarán. La Universidad Católica, que en octubre fue uno de sus refugios, anunció ya su decisión. No podemos acoger las comunidades indígenas en estas circunstancias actuales. Las condiciones son distintas. Hoy preferimos evitar una crisis humanitaria. De su lado, la Universidad Politécnica Salesiana aún no ha tomado una decisión. La apertura de las puertas de la universidad, como mencioné hace un momento, será una decisión de las autoridades de la institución que la tomarán en el transcurso del día de hoy. La postura oficial de cada universidad está en sus comunicados. Mientras tanto, junto con la Cámara de Comercio de Quito, a los 8 días del inicio de las movilizaciones, anunciaron que promoverán el diálogo. Que se permita el ingreso de una delegación de los representantes de las comunidades indígenas y campesinas para el inicio del diálogo, ofreciéndoles las respectivas condiciones de seguridad. Poner a disposición del gobierno y de los representantes antes indicados un espacio en la Pontificia Universidad Católica para que se lleve adelante este diálogo y se concrete de la manera mucho más efectiva y urgente. Él reconoce que en los próximos días el país podría vivir desabastecimiento, por lo que esperan que el diálogo sea pronto. La Sierra Centro es el abastecedor natural de productos al Ecuador, así que en la medida de que esto se resuelva lo más pronto posible, evitaremos desabastecimiento sin duda en todo el país. Califican a la movilización como una medida extrema y esperan prontas respuestas a sus propuestas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el presidente Guillermo Lasso hace pocos minutos hizo un llamado al diálogo y reiteró su compromiso de defender a Quito. Mantenemos abierto el diálogo. Hemos aceptado la convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Con esas imágenes de la Plaza de la Independencia a esta hora retomamos la información y hacemos un seguimiento a la movilización a través de las cámaras del ECU 911. Juan Miguel Rodríguez se encuentra en el centro de mando para mostrarnos el panorama. Juan Miguel, muy buenas tardes, por favor cuéntanos. ¿Qué tal, María Gracia, amigos de todo el país? Muy buenas tardes. A esta hora de la tarde, siendo las 13 horas con 30 minutos, quiero darles una actualización del monitoreo de las manifestaciones a escala nacional. Primero empecemos por
Quito. En esta primera toma podemos observar que está la ciudad mitad del mundo. Esta cámara corresponde a la ciudad mitad del mundo. Aquí en la avenida Manuel Córdoba Galarza hay varios cierres. Uno está en San Antonio de Pichincha y el otro en el sector de Pululagua. Si nos vamos un poquito más hasta ese costado, podemos observar la Panamericana Norte, justamente en la entrada a Carapungo. Aquí nosotros podíamos observar hace pocos minutos cómo ingresaban manifestantes por esta arteria vial hacia nuestra ciudad capital. Un poquito más abajo podemos observar el sector de la Nueva Aurora, exactamente en la avenida Quitumbeñán. Aquí hay presencia de manifestantes. Según los que nos han informado desde acá de la sala de operaciones, están haciendo base en este lugar y estarían esperando al líder del movimiento indígena, Leonidas Issa, que llegue hasta este lugar y poder ir hacia el centro histórico de nuestra capital. Por informarles también que el Trébol se encuentra cerrado completamente en la avenida Pichincha y avenida Velasco Ibarra en el sentido Playón de la Marín, y también por contarles que la ruta Collas desde la Panamericana Norte hasta el Redondel de la Moneda hay un cierre completo, pero también informarles que la ruta viva que te lleva hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se encuentra habilitada completamente a esta hora de la tarde. ¿Qué pasa en la costa? Pues en Guayas la mayoría de vías está habilitada. Hay algunas que, según la Comisión de Tránsito del Ecuador, presentan alguna novedad. Una de esas es en el cantón Daule, en la ubicación Recinto El Limonal, se encuentra parcialmente habilitada. También en el cantón Naranjal, en el kilómetro 15, Puerto Inca, se encuentra parcialmente habilitada, y también en Naranjal mismo, en el puente Churute, se encuentra parcialmente habilitada esta vía en lo que respecta a la provincia del Guayas. Siendo las 13 horas con 32 minutos, esta es la información que se desarrolla desde acá, desde la sala de operaciones del EQ 911. Liz, ¿tú tienes más noticias? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel, muchísimas gracias. Analistas creen que la salida dentro de las movilizaciones es el diálogo, pero donde ambos sectores estén dispuestos a ceder. Si bien varios de los pedidos en la CONAIE son inviables, consideran que hay algunos puntos con los que el gobierno puede negociar. Día número 8 de movilizaciones. ¿Cuándo va a terminar esto? Es la pregunta que tenemos todos. César Febres Cordero cree que las protestas están lejos de llegar a su fin. La siguiente pregunta es ¿cómo va a terminar esto? ¿Diálogo o usar la fuerza y esperar a que se cansen? Ambos analistas creen que la única opción es negociar, les guste o no a quienes no son parte de la movilización, dice Santiago Basabe. ¿Por qué sí hay que conversar con ellos? Porque ellos son los que tienen capacidad de movilización social y movilización en las calles. Punto. No hay más. Febres Cordero es un poco menos tajante con su respuesta. Si un gobierno se muestra demasiado débil y rápido en ceder, es un gobierno al que probablemente está generando incentivos para que se levanten de nuevo y le quieran imponer un plan de gobierno. Pero un gobierno que no escucha y no está dispuesto a dialogar, es un gobierno que no está cumpliendo con su mandato y está debilitando su propia posición. Lo complejo es que mientras más días pasen, más actores podrían sumarse. Que varios sectores políticos, sobre todo, se vayan acercando al movimiento indígena. No porque se sientan representados en el movimiento indígena, sino porque a partir del movimiento indígena podrían beneficiarse en términos políticos, como lo han hecho históricamente. Ambos creen que si bien el manejo de la seguridad sobresale al estar liderado por Carrillo, de nada sirve frente a un ausente manejo político. Es un gobierno que en un momento sienta ministro de gobierno y que luego empieza a atacar a los dirigentes y a los líderes de los partidos con los que ha sentado a su ministro de gobierno a conversar. Ahí tienes un problema. Es un gobierno que ha venido quemando puentes por más de un año y así uno y otro error que lo ha ido aislando el gobierno. Y finalizan diciendo que esto no se resolverá a la fuerza, pues el movimiento indígena no solo tiene el poder de movilización, sino de resistencia también. La situación podría ir en escalada. Si bien desde el gobierno no pueden ofrecer la reducción del precio de la gasolina y del diésel como piden desde el movimiento indígena, pues el impacto económico sería importante, podrían negociar con una real inversión social. El problema, dicen, es que el gobierno, que intenta mostrarse con una imagen fuerte,
En el camino, da pasos torpes. Si se quiere mostrar con militares y policías dispuestos a pelear, está yéndose a un combate en el que no va a ganar. Esto es una estrategia que le servía mejor a presidentes con altos niveles de popularidad. Pero en el caso del presidente Lasso, él necesita consenso, necesita un frente, un bloque, aliados. Dayana Monroy, 24 horas. A partir del 1 de julio, los agricultores pagarán la mitad del costo del saco de urea, que supera los $50. Así lo anunció el ministro de Agricultura. Los agricultores de la costa reaccionan al anuncio. Carlos Acoto hizo un recorrido y nos cuenta más. Carlos, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Como una medida relativamente positiva, ven los agricultores el anuncio del gobierno nacional de subsidiar la urea. Hemos conversado con algunos de ellos aquí en la provincia del Guayas y han solicitado, por ejemplo, al gobierno nacional que analice subsidios a otros fertilizantes y que en paralelo se realice un censo agropecuario para que esos subsidios vayan a quienes realmente lo necesitan. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Hoy es un poco más del doble, pero ha llegado incluso a costar el triple. El saco de urea, principal fertilizante para el sector agricultor, ha sufrido un incremento sustancial en el último año. Hace un año estuvimos con precios de $20. Durante los últimos 6 meses hubo un incremento casi 3 veces más, llegó a costar $58 la urea. Y eso se traduce en elevados costos de producción y por ende menos ingresos para los agricultores. No era como antes, por ejemplo, uno hacía su desmonte, quedaba por ahí cualquier cosa. Ya no alcanza, oiga, no alcanza. Ante esto, el Ejecutivo anunció que subsidiará el 50% del costo comercial del saco de urea. Este lunes, el ministro de Agricultura aseguró que la medida entrará en vigencia en julio. Tenemos un listado de más de 2.300 asociaciones con alrededor de 100.000 personas que están registradas, con los que trabajaremos en conjunto con las casas comerciales para que la urea les salga a la mitad de precio. Se destinarán $27 millones y se espera beneficiar a no menos de 100.000 personas. Una medida que no debe ir sola, dicen los agricultores, pues el alto costo de la urea es apenas uno de los problemas que afronta el sector. Se pide analizar subsidios a otros fertilizantes y garantizar que aquellos vayan a quienes más lo necesitan. Que sea un censo real, porque los industriales, los que tienen de mayor capacidad de adquisición, ellos son los que se van a beneficiar primero. Rusia es el principal proveedor de agrofertilizantes de Ecuador, con una participación del 39%. La guerra que mantiene ese país con Ucrania ha sido uno de los principales factores para el incremento del costo de la urea, cuya tonelada pasó de $240 en enero de 2021 a $900 en abril de 2022. Y aunque en mayo redujo su precio a $432 la tonelada, sigue siendo un costo excesivo para el sector. Y bien, para hacernos una idea, cada hectárea de cultivo requiere de 6 sacos de urea, pero dados los costos que hoy significa adquirir uno de ellos, se trabaja con 3 o 4, por lo que en el tiempo se está complicando tanto la cantidad como la calidad de la producción, es lo que nos han dicho. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos. Muchísimas gracias por ese reporte. Más de $300 millones Ecuador ha perdido durante los primeros 7 días de manifestaciones en todo el país. El ministro de Economía, Simón Cueva, se refirió además a algunos de los pedidos de la CONAIE y sostuvo que económicamente son inviables. Ni realista ni sostenible. Así calificó el ministro de Economía, Simón Cueva, el pedido de la CONAIE de aumentar el subsidio a los combustibles. Los subsidios ya están este rato muy grandes para todo el Ecuador. Es absurdo, Milton, por favor, es absurdo destinar esos recursos para subsidios generalizados que al final, bien que mal, de una u otra forma, acaban beneficiando también al contrabando, al narcotráfico, etc. El funcionario dijo además que solo en el caso del diésel, si se elevara el subsidio que todos los ecuatorianos pagamos, significaría un gasto extra de $230 millones anuales y que actualmente el país paga ya 3 veces más en subsidiar gasolinas
que a bonos sociales. Cuevas se refirió también a la declaratoria de emergencia al sector de la salud, un anuncio que llega más de un año después de constantes reclamos ante la falta de medicinas, médicos e insumos de pacientes de todo el país. El ministro aseguró que sí se han destinado más recursos y que se espera concretar un desembolso de $200 millones hasta fin de año. Hay temas de largo plazo y de dificultades de muchos años en el tema de salud, ¿no es cierto? Hay mafias en ciertos lados, hay muchos temas que son de muy largo plazo y que toma tiempo arreglar y que toma tiempo solucionar. Yo entiendo perfectamente el malestar de la ciudadanía en ciertos aspectos y creo que es obligación del gobierno ir mejorando, ir corrigiendo, ir aceptando. Sobre la primera semana de manifestaciones, el ministro dijo que cada día en el país se pierden $50 millones. En menores ventas, en menor actividad económica en el tema. También hay impacto en producción petrolera y también hay el impacto ulterior en la recaudación tributaria, en el desarrollo del país, en el crecimiento y en el empleo. ¿Y por qué esperaron tanto para tomar acciones? El gobierno insiste que estaban poniendo la casa en orden. Joana Ramos, 24 horas. Petroecuador registra pérdidas de $7,6 millones por los 7 días de paro nacional. Al momento, la estatal petrolera tiene 237 pozos cerrados. En un momento en el que el precio del petróleo tiene un máximo histórico, el Ecuador ha dejado de producir 78.000 barriles. Durante los 7 días de paro nacional, la pérdida económica para el país asciende a los $7,6 millones, pues de los 1.600 pozos a nivel nacional se han tenido que cerrar 237 y 28 torres están paralizadas. Toma de instalaciones, amenazas, si no cierras el pozo te vamos a caer encima. Vamos nosotros a cerrarlo por nuestra cuenta y gente que no sabe maniobrar instalaciones petroleras puede ocasionar un daño irreparable. Pero esto es reporte a las 6 de la mañana del día de hoy, ¿no? Hasta mañana vamos a ver, por ejemplo, el campo Villano ha sido tomado totalmente, pues y esto todavía no refleja. Al momento se han registrado 124 incidentes en las vías dentro de las zonas de operación. Los campos más afectados son los de mayor dimensión. Saben a dónde tienen que ir y el daño que pueden hacer. Para nosotros, Sacha, Xuxufindi, Libertador, Auca, son como el ojo de atracción de las manifestaciones. En cuanto al abastecimiento de combustible a nivel nacional, se informó que durante el fin de semana se logró solucionar la situación en Imbabura, Loja y Azuay. Esto gracias a un trabajo mancomunado con las Fuerzas Armadas. Por lo menos 4 o 5 días tenemos abastecimiento. No tenemos problemas al momento. Previo al paro nacional, la producción petrolera alcanzaba los 400.000 barriles diarios de petróleo. En caso de que continúen las manifestaciones, la proyección realizada por Petroecuador es que en 10 días más esta producción caerá en un 68%, es decir, a 128.000 barriles diarios. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos, Colombia eligió a Gustavo Petro como presidente para liderar un cambio histórico. Freddy Paredes siguió de cerca la jornada electoral y desde Bogotá nos amplía la información. Freddy, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes en el Ecuador? Muy buenas tardes. Hoy Colombia descansa, es un feriado nacional por Corpus Christi. Esto ocurre al día siguiente del intenso día electoral que dio como resultado la elección del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Anoche hubo festejos y en los próximos días, próximas horas, iniciará el proceso de transición ordenada. Tenemos un informe. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Miles de personas salieron a las calles de ciudades y pueblos de todo el país para celebrar el triunfo como presidente de Gustavo Petro en una elección histórica que llevó por primera vez al poder a la izquierda, reflejando así las ansias de cambio de los colombianos. Celebraciones en las calles, pirotecnia y gritos de "sí se pudo" acompañaron la fiesta.
Petro, primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, se impuso en el balotaje de ayer con un discurso de ruptura y la promesa de transformar un país dividido y en crisis. Según el cómputo oficial, Petro, de 62 años, venció con el 50.4% de los votos al millonario independiente Rodolfo Hernández, que obtuvo un 47.3%. Hoy sí podemos proponer ahora, sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. Petro conquistó la presidencia con la mayor participación electoral de este siglo, ya que un 58% de los 39 millones de colombianos habilitados para votar fueron a las urnas. La líder ambientalista Francia Márquez también hizo historia tras ser elegida como la primera vicepresidenta afro de Colombia. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. Hernández, millonario exalcalde de Bucaramanga, reconoció rápidamente su derrota, lo que aplacó el temor de protestas ante un desenlace ajustado. Colombia se adentra así en una nueva era política sin un gobierno de los partidos tradicionales, derrotados en primera vuelta, algo que la mayoría de los colombianos, según los resultados, ven con buenos ojos. Va a gobernar para que todos podamos estar aquí en Colombia contentos, vivir felices, que haya dignidad en salud, en trabajo, que se vea el beneficio propio, no de un solo puñado de las mismas familias de siempre, durante 50 años, manejados por la derecha. Ahora nos va a manejar la izquierda. Petro gobernará a partir del 7 de agosto por un periodo de 4 años y sucederá al conservador Iván Duque. En el Congreso cuenta con una importante bancada, pero sin asegurar mayorías. Angie Torres, 24 horas. Gustavo Petro designará un equipo de trabajo para que se reúna con los ministros del gabinete del presidente saliente Iván Duque para la transferencia de toda la información de Estado y los temas pendientes para arrancar desde el próximo 7 de agosto. Amigos televidentes, aquí concluye esta cobertura especial de elecciones de Colombia. Hemos transmitido las noticias generadas en el vecino país a lo largo de toda la semana pasada, concluyendo con el día de las elecciones. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Nos despedimos así. Compañeras, sigan ustedes en el Ecuador. Desde Bogotá, Colombia, con cámaras de Ricardo Macas, les informó Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Gracias por esa excelente cobertura del proceso electoral que vivió Colombia. Y de regreso al ámbito nacional, hoy a las 4 de la tarde, la jueza Soledad Manosalvas dará a conocer su resolución oral sobre el habeas corpus presentado a favor de Jorge Glass. De aceptarse el recurso, el ex vicepresidente debería recibir tratamiento médico, según un experto en el tema. Tras más de 8 horas de audiencia en los que la jueza Soledad Manosalvas escuchó el testimonio de médicos y psiquiatras que hablaron sobre el estado de salud físico y mental de Jorge Glass, la tarde de este lunes se conocerá el futuro inmediato del ex vicepresidente. La jueza Manosalvas, por ley, entonces puede aceptar el recurso de habeas corpus presentado por Nicole Malavé o negarlo. Dicho en otras palabras, Glass se queda en prisión si lo rechaza o se va a un hospital a recibir atención médica por su estado de salud. Ir a su casa, como ocurrió el pasado 9 de abril, cuando un juez de Manglar Alto así lo dispuso, no es una opción, recuerda el constitucionalista Aldrin Gómez. No tendría ningún fundamento porque, como le digo, si el fundamento de la acción de habeas corpus es que el señor Glass presenta una enfermedad, pues la medida acorde a ese fundamento es que el juez ordene la atención médica y una vez superada esta enfermedad, pues el señor Glass regrese a prisión. Según la defensa médica de Glass, el ex vicepresidente sufre de espondilitis anquilosante y dentro de la cárcel no recibe un adecuado tratamiento farmacológico ni fisioterapia para aliviar las dolencias. El exmandatario, que participó de forma telemática en la audiencia del pasado viernes, amenazó además atentar contra su vida si el fallo no era a su favor. Este tipo de situaciones tienen que ser en efecto comprobadas por un profesional de la salud. Mire,
Cualquier persona el día de mañana te dice me voy a matar si es que no me dejan libre o me siguen vulnerando mis derechos, entonces tienes que dejarme libre. Eso no es así nomás, ¿no? Glass tiene 2 penas en firme por delitos relacionados con actos de corrupción, 6 años por una asociación ilícita por Odebrecht y 8 años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos. Además, el ex vicepresidente fue sentenciado en primera instancia a 8 años de cárcel por el delito de peculado en el caso Singue, causa que aún no tiene fecha para la audiencia de apelación. Joana Ramos, 24 horas. 3 nuevos procesados, entre ellos 2 policías en servicio activo relacionados al caso Norero, quedaron en libertad. Uno de los sujetos fue detenido cuando sacaba maletas de la casa de Leandro Norero. Este martes se definirá si alias del patrón recupera su libertad. Más novedades en torno al caso Norero. Vía Twitter la noche de este domingo, la Fiscalía informó sobre la detención de Jairo Fernando VM, un sujeto a quien se encontró en los exteriores de la casa de Leandro, el patrón Norero. La mansión ubicada en una exclusiva urbanización de San Borondón, donde la policía halló lingotes de oro, dólares y euros, municiones y armas de fuego, sacando maletas del interior. Esto ocurrió poco tiempo después de que el juez de la Concordia, Ángel Lindao Vera, sorprendió con su decisión de concederle un habeas corpus al patrón para que recupere el inmueble en San Borondón que le fue incautado durante el operativo que derivó en su detención. El juez Ángel Lindao Vera ordenó el desalojo de los funcionarios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, quienes por orden judicial eran los encargados de decomisar el bien. La Fiscalía posteriormente lo denunció y el Consejo de la Judicatura lo suspendió temporalmente por presunta infracción gravísima, lo que podría terminar en una destitución. Pero lo cierto es que tras un nuevo fallo judicial a favor de un PPL vinculado a tramas de corrupción y narcotráfico, pues en Norero la policía ha dicho que se encargaba de lavar el dinero producto del narcotráfico y que financiaba las bandas del crimen organizado. Jairo Fernando VM pudo entrar a la mansión e incluso iba armado, por lo que se le formularon cargos por transportar un arma, aunque no se le dictó prisión preventiva, pues el juez de la unidad multicompetente de San Borondón, Ronald Ceballos, dispuso medidas alternativas, también para otros 2 detenidos que son policías en servicio activo, procesados por presunto abuso de facultades, ya que habrían ingresado a la urbanización en compañía del apoderado legal de Norero. Incluso Norero intentará salir de la cárcel a través de una apelación a la prisión preventiva que actualmente cumple en La Tacunga. En una audiencia que está prevista para las 16:30 de este martes en la Corte de Justicia del Guayas. La causa recayó sobre los jueces Carmen Vázquez, ponente, Richard Gairbor y Johan Marfentán. Los jueces Vázquez y Marfentán registran una suspensión en el 2016 por una eventual falta de fundamentación al haber revocado una sentencia de 18 años de prisión dictada en un caso de sicariato. El pasado 12 de junio la misma corte dio a conocer que se le concedió un habeas corpus a las mascotas de Norero, entre ellas 3 gatos y 2 perros que también habían pasado a manos de Inmobiliar. Luisa María Heredia, 24 horas.